la clase de hoy vamos a terminar de ver la unidad de hechos y actos jurídicos y vamos a ver cómo terminan o se extinguen estos actos jurídicos por razones anómalas, es decir, cuando se decreta su nulidad o anulación por algún defecto. La nulidad del acto jurídico es una sanción legal que se impone al acto cuando se ha producido un defecto o falla en alguno de sus elementos constitutivos, que puede ser el sujeto, en el objeto o en la forma. Ustedes ya saben que los elementos de los actos jurídicos son sujeto, objeto y forma. Sujeto, ¿quiénes son las partes que intervienen en el acto jurídico? En un contrato de locación, locador, locatario. Objeto es lo que las partes se comprometen a darse mutuamente o lo que las partes se comprometen a hacer o no hacer mutuamente. Y finalmente la forma era aquella que marca la ley para determinados actos jurídicos. Es decir, habíamos dicho que en un contrato de locación no hace falta forma alguna, es decir, podemos suscribir un convenio con libertad de formas, en tanto para vender un inmueble tenemos que utilizar una escritura pública. Ahí puntualizamos cuáles son los elementos de los actos jurídicos. Para que se dé la nulidad vamos a observar cada uno de esos elementos. La nulidad surge de la ley, no la pueden pactar las partes. La ley expresamente dice que cuando hay una falla en alguno de estos elementos, se produce la nulidad del acto. Es decir, ese acto va a dejar de producir los efectos para el que fue creado. La nulidad la vamos a distinguir igual, para que ustedes no lo confundan, de otros términos jurídicos que son la inoponibilidad y la inexistencia. No es lo mismo un acto nulo que un acto inoponible, que un acto inexistente. Un acto nulo va a ser aquel que tenga un defecto en alguno de sus elementos. Les doy un ejemplo para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, si tenemos un contrato de locación de un inmueble y lo suscribe un menor de edad. Nosotros sabemos que los menores de edad no pueden celebrar actos jurídicos sino a través de sus representantes. Ese acto va a ser nulo. Va a nacer, pero como tiene un defecto en uno de sus elementos, no va a producir efectos. Los actos inexistentes son aquellos en los cuales no existe alguno de los elementos del acto jurídico. Es decir, o no existe el sujeto, o no existe el objeto, o no existe la forma. Vamos a poner un ejemplo. Cuando una persona, sin ser propietaria de una casa, la casa es de otro, la alquila a un tercero para que viva, esa persona que está alquilando la casa no tiene legitimación para alquilarla, porque no es propietario, que es el único que puede alquilar una casa para un tercero. Ese acto es inexistente, porque uno de los elementos no está. Y los actos inoponibles son aquellos que, si bien son celebrados entre las partes, puede ser que por alguna razón no sean conocidos por terceros, pero van a tener efectos entre las partes. Para lo que no van a tener efecto es con terceros. Por ejemplo, si alguien celebra un contrato, dos personas celebran un contrato para constituir una sociedad y esa sociedad todavía no fue inscripta en el registro correspondiente, entre estas dos personas la sociedad va a existir, pero para el resto de la sociedad va a ser inoponible hasta que no esté registrada en el registro que corresponde. Ese acto es inoponible a terceros, pero tiene efecto entre las partes. Entonces ahí vamos a saber cuándo un acto es nulo, cuándo es inexistente y cuándo es inoponible. Pero nos vamos a detener en cuándo un acto es nulo y cuándo un acto es anulable. Los actos nulos no se investigan, es decir, se ha celebrado un acto, pero es lapidario o palmario que hay un defecto en alguno de los elementos. Entonces, ¿requiere investigación un acto nulo? No requiere investigación un acto nulo. ¿Cuándo un acto va a ser nulo? Cuando tengo un defecto en el sujeto, es decir, que se ha celebrado por un incapaz de ejercicio absoluto o por un incapaz de ejercicio relativo. O cuando se ha celebrado por un incapaz de derecho relativo.
Solo les doy los ejemplos para que lo entiendan. Cuando se celebra una compraventa de un inmueble, un menor, ese acto va a ser nulo. ¿Por qué? Porque los menores de edad no pueden celebrar ese acto jurídico. ¿Hay que investigarlo? No, es lapidario. El menor es menor. Surge solamente del documento de identidad. Segundo caso, cuando por ejemplo los padres compran bienes de sus hijos menores. ¿Se puede hacer este acto jurídico? Ustedes saben que no, porque los padres son incapaces de derecho relativo respecto de los bienes de sus hijos menores. ¿Pueden los padres comprar los bienes de sus hijos? No. Entonces, ahí tenemos un defecto en el sujeto, un defecto en la forma, cuando un acto va a ser nulo por un defecto en la forma. El acto va a ser nulo por un defecto en la forma cuando estemos en presencia de un acto que fue simulado, de un acto que fue fraudulento o de un acto que fue realizado por un objeto ilícito, inexistente o imposible. Vemos unos ejemplitos para que lo entiendan mejor. Un acto va a ser nulo cuando sea celebrado por un acto simulado. ¿Se acuerdan que era el caso que decíamos que el padre le vendía a su hijo mayor un inmueble, pero en realidad se lo estaba regalando? Lo que pasaba era que no podía regalarle o donarle una casa a un hijo y no a los otros. Entonces simulaban un acto de compraventa. Ese acto va a ser nulo. Cuando era fraudulento, ¿se acuerdan que el fraude era cuando perjudicaba a mi acreedor vendiendo los bienes de mi propiedad? Ese acto va a ser nulo. Cuando celebro un acto jurídico y el acto es imposible o es, imposible, digamos, celebro un acto jurídico alquilando un departamento con vista al mar en Córdoba. Ese acto es imposible. Entonces, esos actos van a ser nulos. Y finalmente son nulos los actos que son celebrados cuando hay un defecto en la forma. Vamos a poner el caso de la compraventa de un inmueble. Se los dije sistemáticamente en cada una de las clases. La compraventa de los inmuebles se realiza por escritura pública, es decir, vamos a un escribano y celebramos el acto. Si la escritura no fue celebrada y hacemos un contrato simple entre dos partes para vender un inmueble, ese acto es nulo porque carece de la forma. Estos son los actos nulos. Estos actos nacen, pero tienen un defecto en el sujeto, en el objeto o en la forma que los hace no producir ningún efecto. Los actos anulables, por el contrario, requieren de una investigación judicial, es decir, no son palmarios ni lapidarios, no lo vemos a simple vista, el juez tiene que investigar. También se produce un defecto en el sujeto, en el objeto o en la forma, pero lo tenemos que investigar. Por ejemplo, una persona en estado de ebriedad celebra un contrato de locación tremendamente perjudicial, es decir, le pone un precio ridículo al contrato de locación. En ese caso, el juez, ¿qué va a tener que investigar? Porque el acto existe, va a tener que investigar si esa persona en ese momento se encontraba en estado de ebriedad. También hay actos nulos cuando el sujeto ha sido inducido a celebrar el acto con una amenaza. ¿Se acuerda que hablamos en algún momento de si no te casás conmigo, voy a matar a tu familia? Entonces una persona se termina casando con otra. En ese caso, el acto jurídico va a ser anulable. ¿Qué voy a tener que demostrar? Que me amenazaron. Si se produce un defecto o falla en el objeto, también se puede anular el acto. Vamos a dar un ejemplo. Celebramos un contrato de locación, de alquiler, en el cual una parte se compromete a entregar la casa en este caso, y la otra parte se compromete a usar la casa para vivienda familiar. Y resulta que a poco que empiece el contrato, en la casa que alquiló para vivienda familiar, pone una cocina de droga. En ese caso se desvirtuó el objeto del contrato y vamos a tener que demostrarle a un juez que era una casa que se alquiló para vivienda familiar y le dieron otro destino, y el juez va a anular el acto. O finalmente se produce un defecto en la forma.
¿Qué defectos se pueden producir en las formas para que el acto sea anulable? Que esté tachado y no esté salvado. Que se haya escrito erróneamente el año, que se hayan consignado mal un nombre. En ese caso, el acto no llega a ser simulado, sin embargo tiene un defecto en la forma. Hay tachaduras, enmiendas o errores que no fueron salvados. Esos actos van a ser anulables. ¿Cuál es la diferencia entre los nulos y los anulables? Los actos nulos van a ser aquellos que nacen, pero como tienen un defecto en el sujeto, en el objeto o en la forma, y la ley así lo prevé, no van a producir ningún efecto jurídico. Las cosas quedan como si estuvieran en un estado anterior. No hubo venta, no hubo absolutamente ninguna transacción, las cosas vuelven a su estadio anterior. En el caso de los actos anulables, en cambio, como se exige una investigación judicial, ¿qué pasa con esos actos? Producen efectos hasta que el juez lo declara nulo, pero no después de ese momento. Vamos a poner un ejemplo para que lo entiendan mejor. Si yo alquilo una casa sin ser, siendo menor de edad, alquilo una casa, el acto va a ser nulo, no va a producir ningún efecto. Si yo alquilo una casa en estado de ebriedad, el acto va a persistir hasta que el juez diga, no, sí, esta persona celebró el acto en estado de ebriedad, por lo tanto lo voy a anular. ¿A partir de cuándo? De ese momento. Todos los alquileres que percibió con anterioridad son efectivos. Va a dejar de existir este contrato de locación desde que se declara la nulidad hacia adelante. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que los actos, cuando son celebrados con algún defecto en sus elementos, que son el sujeto, el objeto y la forma, pueden ser o bien anulados, porque así lo manda la ley, o bien nulos, porque no hay que demostrarlo, sino que la ley dice, si alguno de estos elementos no existió, este acto tampoco va a producir efectos. Esto es lo que tienen que saber. Esta es la última clase que vamos a ver de actos y hechos jurídicos. Así termina la unidad. Y a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver una parte parcial de los actos jurídicos, que son los contratos. Vamos a empezar a ver solo actos jurídicos, contratos.